Bueno, vamos a continuar con los rasgos que estamos viendo o las cuestiones teológicas que el Evangelio de Lucas nos plantea. Bueno, hemos visto ya acerca de lo que significa la universalidad del Evangelio. Bien, hay otro rasgo fundamental que tiene que ver con la presentación de Jesús como el Hijo del Hombre. Esta relación, a diferencia de otros pasajes que pueden dar la idea de Jesús como el Hijo de Dios, presentarlo como Hijo del Hombre lo hace cercano a la realidad de la historia. Y que evidentemente el plan de salvación se inserta en el hombre, en el ser humano, ¿no? Y lo hace a través de Jesucristo. La deidad de Jesús se echa de ver siempre, siempre. No se pone en duda jamás que Jesús haya sido eterno. Pero a la luz de la narración del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar más el enfoque del hombre perfecto, quien manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana, que eso es lo que yo les planteaba, hermanos. O sea, a veces los estereotipos que tenemos de Jesús, de Dios mismo, ¿no? Provienen de figuras erradas o distorsionadas, muy alejadas del texto sagrado, ¿no? Sin embargo, ver a Jesús disfrutar de la vida, de comer, de beber, muy propio del Eclesiastés, ¿no? Ver a un Jesús que ríe, que va con un grupo interesante de hombres, mujeres, eso debe haber sido lindo, hermanos. O sea, debe haber habido bulla, charlas, chistes, tal vez, ¿no? Este, palabras triviales, si usted quiere, si quiere mencionarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el Evangelio de Lucas? Bueno, la manifiesta perfección de la naturaleza de Dios a través de una vida humana de Jesús, ¿no? Una vida humana, como les he planteado. Y de ahí hay muchas cosas que uno puede relacionar, ¿no? Porque la vida de Jesús no solamente se limita a que yo me identifique con él porque los dos somos hombres, diríamos, ¿no? Que tal vez ustedes como mujeres pues no se identifiquen con Jesús, porque pues sí, biológicamente pues no, evidentemente no hay un punto de comparación, pero sí en aquellas cosas que son esenciales de la vida, ¿no? El significado de aquellas cosas que están íntimamente relacionadas con nuestras más profundas necesidades. Esas profundas necesidades que son comunes tanto a hombres como a mujeres. Y Jesús se hace presente en eso, hermano. Se hace notar, ¿no? Y entonces vamos a ver que el santo, el Mesías, el Hijo de Dios que había de nacer por la potencia del Espíritu Santo en María, en primer lugar se iba a llamar Hijo de Dios, haciendo notar de entrada su divinidad, ¿no? Él es engendrado de Dios, es su hijo. Un hijo no se crea, se engendra. Eso aparece en el capítulo 1, versículo 35. Pero el relato nos hace ver a la madre y subrayar sus actitudes de sumisión y de triunfo en el curso del sublime trance del nacimiento. Bien interesante esto, hermanos. Miren, si ustedes leen el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, dio a luz a su hijo primogénito. O sea, primero Lucas establece que es hijo de Dios, ¿no? Hablando eh, de su eternidad, de su divinidad. Pero en el capítulo 6 reafirma de una manera categórica respecto de María que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que es hijo de María, que este hijo de Dios se inserta en la historia, entra en la historia nuestra a través del seno de María. Ajá. Y es interesante, hermanos, porque cuando habla Lucas de que Jesús es el hijo primogénito, evidentemente nos da a entender entonces que hubo más hermanos. Hubo más hermanos.
y hermanas, como después el testimonio sagrado nos lo dice. ¿Cómo habrá sido ser hermano de Jesús, hermano? No sé, no lo sé. Hay algunos indicios ahí que la relación a veces era media complicada entre la familia de Jesús, como toda familia, ¿no? Muy interesante. Bueno, dejemos eso a un lado. Dice que dio a luz a su primogénito. Y algo interesante, hermanos, dos símbolos muy humanos. Primero, los pañales. Todos sabemos lo que significa el pañal, ¿no? Todos sabemos lo que representa el pañal y para lo que sirve el pañal. Y no sé si usted se ha puesto a pensar y a reflexionar en eso. ¿Por qué Lucas es tan descriptivo? ¿Por qué Lucas es tan puntual en esto, no? Seguramente no habló de la mamadera porque seguramente no había mamaderas en ese tiempo. Pero habla de los pañales. Insisto, todos sabemos para qué sirve. Y eso nos habla de la profunda humanidad de Jesús, tan cercana a nosotros, ¿no? Un hijo de Dios que en su eternidad creó los incontables mundos, ahora necesita que alguien le cambie los pañales, porque se ha hecho caca. Eso, hermanos, tiene una connotación muy profunda en el mensaje de Jesús cercano a nosotros. Los pañales son un símbolo muy interesante, muy reflexivo. No por la reflexión no está para qué sirve el pañal, ¿no es cierto? No, no. El tema de la reflexión de los pañales está más en función, hermanos, de lo que significa en cuanto a la humanidad del Hijo de Dios, muy cercana a nosotros. Y el otro símbolo es el pesebre. El pesebre, el lugar de donde la cunita, ¿no es cierto? Allá, no sé acá cómo le dicen. Ayer en México le decimos la cuna de Moisés, aquí le dicen, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, el lugarcito donde lo acostaron. ¿Para qué sirve una cunita, no? Un, un huevito, el famoso huevito que se dice acá. ¿Para qué sirve? Pues para dormir. Y el niño duerme. ¿Por qué duerme? Porque es humano. Porque es humano. Porque seguramente, como todo niño que está en el huevito, o está en la cuna de Moisés, o está en su cunita, pues va a llorar porque o tiene hambre, o tiene cólicos, o tiene un montón de cosas. Bueno, eso nos habla mucho de la humanidad del Señor. El Hijo del Hombre es la divinidad inserta en la historia nuestra, ¿no? En nuestra realidad humana. Bueno, interesante. Lo traje a la clase porque me pareció interesante lo que Ernesto Trenchera nos comparte en esto. Bueno, lo siguiente es cuando Lucas nos habla de la circuncisión, de la ansiedad del niño de estar en el templo, cuando se escucha a los doctores, les hace preguntas, muy propio de un chico preguntón, ¿no? Preguntón. Pero bien interesante, ¿no? Siempre dispuesto a volver a Nazaret con María y con José, estando sujetos a ellos hasta que él iniciara su ministerio. Hay actitudes acá, hermanos, muy propias de alguien normal, ¿no? De alguien normal. Recuerden que una de las herejías que se infiltraron en la iglesia cristiana es, bueno, tuvieron que ver con los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, ¿no? Donde presentaban a un niño intolerante, un niño fastidioso. Realmente la imagen del niño Jesús en esa literatura es de un niño insoportable, un guricito que un día otro chico fue y le antecogió, ¿viste? Medio le golpeó y el niño Jesús lo condenó, lo maldijo y se murió el otro guricito. O sea, pues nada que ver, ¿no? Aunque entiendo lo que tiene que ver esa literatura, la entiendo perfectamente bien, pero evidentemente choca con la imagen que tenemos de un niño normal, de un adolescente, ¿no? Para ese tiempo. Y que bueno, seguramente aprendió la sujeción. Vieron que hay gurizada que son muy dóciles, pero hay unos que, Dios mío,
y demás. Bien, eso es lo que vemos también. Lucas nos presenta a Jesús de esa manera. Uno más, un tema más. Se destacan los temas del perdón y de la salvación, eso lo hemos dicho. Este es otro rasgo que Lucas nos hace ver de Jesús. Eh, la base del perdón y de la salvación no se van a percibir de manera clara, hermanos, porque tienen que esperarse a la consumación de la cruz. Pero de manera constante y reiterada se ilustra una y otra vez la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. El tema sublime del perdón y de la salvación lo encontraremos en la cruz del Calvario. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ahí es donde se consuma en plenitud el perdón de los pecados, la salvación, etcétera. Pero antes de que llegue la cruz, Lucas nos presentará de manera permanente, constante, sistematizada, las situaciones donde puede fluir libremente la sumisión, el hambre espiritual y la fe en los desvalidos y perdidos que van a abrir ese cauce, ese camino, ¿no? De lo que significa el perdón y la salvación. ¿Dónde encontramos algunos ejemplos de este tema de la salvación? Y bueno, cuando a la mujer pecadora de la ciudad, el Señor le dijo: perdonados son tus pecados, tu fe te ha salvado, ven en paz. Ya lo platiqué, la mujer que aparece en la casa de Simón el fariseo. Lo vemos en el corazón del evangelio, cuando en la historia de Zaqueo, ¿no? El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar al que se había perdido, vida plena en el aquí y en el ahora. ¿Dónde lo vemos más? En la parábola del Hijo Pródigo, cuando el padre abraza, el padre amante abraza eh, a su hijo, ¿no? El padre pródigo abraza al hijo que regresa, que estaba muerto, pero que ahora vive, ¿no? Y lo perdona. Estos ejemplos hermosos sintetizan, hermanos, los aspectos del evangelio que tienen que ver con el perdón y con la salvación. Con el perdón y la salvación. Otro rasgo más que encontramos del evangelio, esto es muy interesante. Lucas es uno de los evangelios que enfatiza profundamente sobre la oración, profundamente. Lucas, fíjense, en el evangelio señala 10 ocasiones distintas en que el Señor se dio a la oración. 10 ocasiones diferentes. Antes de momentos críticos en su ministerio y después de momentos críticos en su ministerio. Este rasgo, hermanos, que viene a subrayar la presentación de Jesús como el hombre perfecto, quien lleva a cabo su obra en comunión ininterrumpida con el Padre. La oración para Jesús fue fundamental, sumiso a su voluntad en relación con el plan de la redención que era el de Dios. Jesús estaba alineado a la voluntad del Padre, siguiendo el plan de redención. Y el canal que el Señor utilizó, pues fue la oración. Entonces vamos a encontrar muchas historias, hermanos, apartados que tienen que ver con la oración. Entonces Lucas insiste muchísimo en esto. Los ejemplos que encontramos, algunos de ellos, ¿no? Es cuando Cristo ora al ser bautizado, en el 3:21. Ora después de un día de grandes obras sanadoras, en el 5:15 y 16. Ora antes de elegir a sus apóstoles, en el 6:12. Ora antes de la primera predicción de su muerte, en el 9:18. Ora en la ocasión de su transfiguración, en el 9:29. Ora cuando los 70 volvieron con gozo de su misión, en el 10:21-22. Ora antes de enseñar a sus discípulos a orar, en el 11:1. Ora durante la angustia de decisión del huerto en el Getsemaní, en el 22:39-46. Ora al interceder por sus enemigos en la cruz, en el 23:34. Y ora al encomendar su espíritu al Padre, en el 23:46. Entonces, en momentos cruciales, ¿no? En aspectos fundamentales de su ministerio, la oración está presente en Jesús.
Y entonces la oración se vuelve un signo fundamental del signo de todo seguidor de Cristo, ¿no? Así que el Evangelio de Lucas es especialista en eso. Bien, vamos a ver otro rasgo más que aparece en el Evangelio. Perdón, todavía me falta acá. En su función de hijo siervo, ¿no? Hablando de la oración, él es quien enseña a orar en la tierra, enseña también a orar por los suyos, pide que se ore, se preserve en la oración, perseverar en la oración. Están los versículos, capítulos acá, ustedes pueden verlos. Adelantando las preciosas ilustraciones del amigo que persistió en pedir el pan a pesar de la hora intempestiva, de la viuda inoportuna y de la oración falsa del fariseo en el templo comparada con la verdadera oración del publicano. Bueno, vemos entonces de manera reiterada que el tema de la oración está presente en el Evangelio de Lucas. Bien, ahora sí pasamos a la última referencia, al último rasgo que aparece, que fue la tarea que les dejé un poco, ¿no es cierto? Porque el Evangelio de Lucas, hermanos, como les dije, es no sé si llamarlo preámbulo, me parece que no, sería reducir la obra de Lucas, pero me parece que es el inicio de lo que será su segunda obra en Hechos de los Apóstoles, que como dije, no estaría mal referirnos a ese libro como el Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque realmente es el Espíritu Santo, es el que actúa en la iglesia. Los apóstoles, fíjense algo bien interesante, lo vamos a ver cuando cursemos la materia de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles dice el nombre de los apóstoles, inicia con todos los apóstoles, el capítulo 1, el capítulo 2 inicia con todos los apóstoles, pero el libro termina con uno. O sea, no es que hay tantos apóstoles. Realmente gran parte del libro tiene que ver con Pablo y terminan con Pablo. Entonces, por eso creen muchos que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Bien, se dice que Zacarías, María, Elizabeth, Simeón, que hablaron llenos del Espíritu Santo. El Señor fue concebido por el Espíritu y ungido por el Espíritu y aún probado por el impulso del Espíritu. Todo su ministerio se relaciona con la potencia del Espíritu y como culminación de su obra ha de bautizar a los suyos en el Espíritu Santo. En el curso de sus últimas instrucciones a los apóstoles, el Señor les asegura que enviará sobre ellos la promesa de su Padre, es decir, el Paráclitos, el Espíritu Santo. Detalle que enlaza directamente, ¿no? Por eso decía que es el inicio, porque enlaza directamente con las enseñanzas y mandatos del prólogo en el libro de los Hechos o de los Actos. Bien, ustedes se dieron cuenta entonces la función primordial que tendrá la concepción del Espíritu Santo en el Evangelio lucano y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y veremos, hermanos, cómo el mismo Espíritu que en el Génesis estaba por encima del caos, es el mismo Espíritu que va guiando el ministerio del Hijo de Dios, pero que también es el mismo Espíritu que le va a dar sentido a la iglesia. A la iglesia. Y ese es el mismo Espíritu que sigue obrando en la iglesia hoy en día. Es el mismo Espíritu Santo que sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y cómo el Espíritu da fuerza, el Espíritu vivifica, el Espíritu da poder, el Espíritu revive. El Espíritu, hermanos, es el que nos guía, nos conduce, nos redarguye a toda verdad. El que hace que nuestra vida tenga esa plenitud del aquí, del ahora, ¿no? Interesante. Así que bueno, cuando ustedes tengan Teología Sistemática 2, seguramente hablarán sobre el Espíritu Santo. Muy bien, hasta aquí, queridos hermanos, alumnos, he querido resaltar estas virtudes o rasgos peculiares que tiene el Evangelio de Lucas. Y solamente para información suya, y con esto terminamos, el Evangelio, hay mucho más que decir del Evangelio de Lucas. Lucas, hermanos, es un médico, acuérdense, es un médico, y ustedes van a encontrar mucho este tema, ¿no?
Por ejemplo, en el huerto del Getsemaní, Lucas es el único que dice que Jesús transpira o su sudor son como gotas de sangre. Ajá. Él es, en la parábola del buen samaritano, hay, todos los actos son de un médico, ¿no? Venda, cura, sana, etcétera. En fin, bueno, hay mucho que decir sobre Lucas, pero voy a cerrar el Evangelio trayendo a ustedes el material que es propio de Lucas. Lo hice con Mateo, lo traigo ahora con Lucas. Y bueno, en el tema de milagros, este es el material que es particular de Lucas, ¿ok? Que como les dije, cada escritor sagrado tuvo la responsabilidad de elegir el material que iba a colocar en su evangelio. No todo lo que Lucas escribió es todo lo que Jesús dijo e hizo. Hubo mucho más, solo que Lucas tenía una intención. Y por eso este material. En cuanto al aspecto de milagros, estos son los que son propios de Lucas. La pesca milagrosa, hay algunos que pueden ser narrados en otros evangelios, solo que decimos que Lucas precisa algunas cosas más que otros evangelios. Bueno, tenemos la pesca milagrosa, el levantamiento del hijo de la viuda de Naín, la curación de la mujer encorvada, la curación del hombre hidrópico, la curación de los 10 leprosos y la curación de la oreja, que por cierto Lucas es el único que le da el nombre a este personaje llamado Malco. Solo por Lucas sabemos que a quien le cortaron la oreja se llamaba Malco. En el material que tenemos sobre parábolas, las que son propias de Lucas, hermanos, son estas. Esas son parábolas propias de él, de material lucano se le llama. Los dos deudores, el buen samaritano, las súplicas del amigo del viajero, el rico insensato, la higuera estéril, la gran cena, la dracma perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el siervo inútil, la viuda inoportuna, el fariseo y el publicano y las 10 minas. Son parábolas particulares del Evangelio de Lucas. Y finalmente, en el material, en otro material de Lucas, que es propio de Lucas, encontramos estas historias. Tenemos el relato del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Cristo desde el punto de vista de María, ya lo expliqué, la infancia y niñez de Jesús, la genealogía que, a diferencia de Mateo, está haciendo a Adán, no se queda en Abraham y en David, sino llega hasta toda la humanidad. El discurso isaiano, ¿no? Del capítulo 61, puesto en labios de Jesús cuando él llega a la sinagoga en Nazaret, solo Lucas lo plantea. El llamamiento especial de Pedro, ¿no? Aquí hay un giro interesante en la vocación apostólica de Pedro. La conversión de la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, que hemos hablado. Su rechazo por los samaritanos. El envío de los 70 en Perea. Y los afanes de Marta, que todos sabemos esa historia de Marta y María, ¿no? Y Marta está sumamente afanada. Y tenemos otras historias propias de Lucas. El ejemplo de los galileos asesinados por Pilato, pues muy propio de un historiador. Las enseñanzas sobre el discipulado, la bendición de Zaqueo, la disputa de los discípulos en el cenáculo, el sudor de sangre en el huerto, como les he dicho, la vista de la causa de Jesús delante de Herodes, la visita de la causa de Jesús ante Herodes, las mujeres que lamentaban el camino en el Calvario, que también hemos hablado, la intercesión de esta palabra que dice, Padre, perdónalos, el evento fundamental del perdón en la cruz, la conversión del ladrón arrepentido,
la conversación en el camino de Maús, detalles de la presentación del resucitado a los apóstoles, las enseñanzas sobre la palabra profética y finalmente una historia peculiar sobre la ascensión de Jesús a los cielos. Muy bien, pues hasta acá, hermanos, para no saturar de mucho más información, pero creo que ha sido suficiente, al menos para que ustedes sigan investigando, sigan sintiéndose motivados para involucrarse no solo en el Evangelio de Lucas, sino también en todo lo que significa todo lo que significa esta hermosa literatura. Muy bien, preguntas hasta aquí, reacciones, comentarios, ¿se entendió? ¿Qué investigaron sobre el hijo pródigo? ¿Alguien hizo la tarea de investigación? ¿Bere? Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Lucy, muy bien. ¿Qué investigaron? ¿Quién haya investigado? ¿Quién quiera abrir? ¿Qué vieron? ¿Cómo? A ver, os recuerden que la parábola del hijo pródigo es una parábola, es la joya de la corona. Es la joya de la corona de Lucas. Y bueno, todos sabemos la importancia que tiene esta parábola. ¿Qué encontraron? ¿Qué dice esta parábola en el contexto, diríamos, de Lucas, ahora que ya sabemos un poco más de Lucas? Permiso. Bueno, Sí. yo no estuve investigando mucho, pero algo sí estuve leyendo. El protagonista de la parábola es Dios. Jesús dio una parábola donde daba un ejemplo, ¿no? Donde tenía por un lado a los fariseos y a los publicanos, pero Dios era su protagonista como el Padre, y es un padre que daba la herencia en la parábola cuando en aquella época no era habitual que los hijos pidieran la herencia antes del fallecimiento del padre. Bueno, se fue a cuidar cerdos, eso significaba algo muy desagradable para los fariseos y era considerado que quedaban inmundos, o sea que para el concepto fariseico eso era algo muy desagradable. Y bueno, era más o menos comprarlo, bueno, pues, otras cosas más. Y hoy, llegando a nuestros días, es una parte, ¿no?, que siempre se habla de los fariseos y los publicanos, y a veces somos el hermano mayor, ¿no? Los cristianos que estamos en la iglesia somos muy santitos, pero el solo hecho de observar y hacer a veces observaciones y críticas y explicar a otros nos lleva a ser el hermano mayor. Muy bien, muchas gracias. Interesantes las aportaciones. Muy bien. Dina nos dio una clave hermenéutica interesante. ¿Sí? Bueno, ¿puedo hablar un poco? Bueno, había estado leyendo respecto me habías preguntado qué era lo que significaba todo lo que está eh, dentro de la cita, por ejemplo, el hecho de que el hijo pidiera la herencia y todos esos detalles. Entonces, bueno, obviamente ya en algún momento se había hablado en alguna clase que era raro que en esa época las herencias se repartieran antes de tiempo, antes de que el padre muriera. Lo que hace el hijo al pedir la herencia es como decirle, necesito que te mueras porque quiero mi parte.
sobre que hay un porcentaje que le tocaba a él que realmente era mínimo, porque la mayor parte, las 2/3 partes, le correspondían al hijo mayor y el resto al hijo menor. Entonces, bueno, el hecho de que él pidiera su herencia por adelantado era como deshonrar a su padre, ¿no? Y obviamente eso también implicaba la repercusión que tenía del padre hacia la sociedad en esa época. Cuando habla de que él se queda, el hijo, una vez que se va, se malgasta la fortuna y termina cuidando a los chanchos, también se habla que en el contexto de esa época era mal visto porque los judíos no podían cuidar a los chanchos porque obviamente se le consideraba un animal inmundo, incluso que él termine comiendo de lo que de las algarrobas de los chanchos, denota el grado de bajeza en la que él cayó, ¿no? Y cuando él en su conciencia, al cobrar conciencia, dice, bueno, quiero que le pediré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, ni siquiera como esclavo, es porque en esa época los esclavos se consideraban parte de la familia. El hecho de ser esclavo era como ser parte de, porque implicaba un grado de, un cierto estatus dentro de la sociedad. Y al él pedir que fuera un jornalero, era porque le estaba pidiendo lo último. Los jornaleros eran personas que se contrataban por días o por horas y se les podía despedir cuando quisieran. En cambio, los esclavos no. Cuando el padre lo recibe, obviamente también hace ver que él está siempre esperando, pendiente por él que vuelva. Quiere decir que el padre siempre estuvo esperando que él volviera todos los días. Él se paraba a la orilla del camino donde él podía distinguir la gente que entraba y salía del pueblo y podía estar pendiente de ver si su hijo volvía. Cuando lo encuentra, dice que lo viste con ropas, que las ropas limpias y nuevas, y dice que la ropa representaba honor. La ropa representaba honor, el anillo la autoridad, los zapatos distinguían a los hijos de los esclavos, porque los esclavos no usaban calzado, y la fiesta era simplemente para celebrar al hijo que estuvo ausente. Y bueno, hay un montón que podría seguir, pero no sé si por ahí los hermanos igual quieren participar. Es muy amplio este comentario, este análisis. Bueno, algo que decía Dina también es cierto, que bueno, mucha gente la llama la parábola, o está como la parábola del hijo pródigo, pero pues muchos coinciden en que debería ser la parábola del padre amoroso, ¿no? Porque él es el que no le importa lo que el hijo le hizo, él con todo su amor le perdona, le recibe, ni siquiera le deja terminar de decir la frase y él simplemente le vuelve a restituir el lugar que tenía para él en su corazón. Bueno, podría hablar más sobre también la parte del hermano, que tiene también una interesante, un interesante análisis respecto de las actitudes que tiene el hermano. Entonces, bueno, pero no sé si también ya me cansé, ¿verdad? Gracias, Bere, gracias, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Mientras leo lo que escribió Karina, dice, el contexto de todo el capítulo 15 se refiere a la actitud de los fariseos y los maestros de la ley. Lo que precipitó la enseñanza de Jesús de estas tres parábolas es la queja de los fariseos de que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús enseñó estas tres parábolas para corregir su punto de vista sobre el carácter y la naturaleza de Dios, es decir, cuál es su actitud hacia los perdidos, necesitados y quebrantados de este mundo. Los líderes religiosos que asistieron a figuras de autoridad en la nación en ese momento, la gente estaba obligada a guardar sus reglas y regulaciones. Se les consideraba como aquellos que estaban meticulosamente buscando ser como Dios. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del padre amoroso. Muy bien. Interesante, sí. Ajá. Bueno, yo también quiero comentar algo. Sí, Lucy.
Voy a comentar sobre el hermano mayor. Creo yo que es la persona que casi siempre nos olvidamos de él en la parábola. Sin embargo, es la clave de la historia. Si el hijo pródigo simbolizaba a los publicanos y a los pecadores, el hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos, como decía nuestra hermana, ¿verdad? En su comentario que hace. Y hay pecados del Espíritu Santo como pecados de la carne, y ahí lo vemos reflejado en esta parábola. Y también también quiero comentar algo importante, porque también lo ha dicho Bere, por ejemplo, lo dijo, pero también es muy significativo para el papá cuando espera a su hijo. Él lo espera, él no lo va a buscar, y tampoco tiene esa preocupación de buscarlo, sino que pacientemente espera. Y yo creo que nos enseña esta parábola cosas muy bonitas del amor de Dios hacia la humanidad pecadora. Creo que así como tiene cada uno de estos personajes un significado, para nosotros como hijos de Dios nos viene a llenar en nuestro corazón la esperanza de que así como el hijo pródigo, ¿verdad? Podamos nosotros tener esa esperanza en Cristo. Y debido a que el hijo menor había recibido su herencia, los bienes y raíces le pertenecían al hermano mayor, pero era controlado por el padre, quien se beneficiaba de las ganancias. Y también vemos ahí que la herencia, cuando se repartía, dice que los judíos siempre al mayor le daban la tercera parte por ser el primogénito, y solamente una parte le correspondía al menor. Y aquí vemos en la parábola que el menor pidió, ¿verdad? Su herencia por adelantado, que se valía porque en aquellos tiempos dice que podían dar la herencia por adelantado. Lo vemos bíblicamente, se da, pero en este caso lo muestra como algo fuerte, como decía Bere. Aquí el hijo menor, al pedir su herencia, estaba como queriendo apresurar, ¿verdad?, el tiempo del papá, como diciendo, pues a ver a qué hora, no te mueres, pero yo ya la quiero. Entonces sí, bueno, hay muchas cosas, pero dijera Bere, si hay alguien más que comente. Gracias, Lucy, gracias. Bueno, si hay alguien más. Bueno, me parece interesante, espero que les haya gustado la investigación, quien la haya hecho, buenísimo, quien no, le invito a que lo haga, porque finalmente es una de las parábolas más significativas, ¿no? Es una parábola que tiene que verse en función de los publicanos y de los pecadores. Va en esa función, ¿no? Va en función de ellos. La contraparte, la historia lo plantea a los fariseos y a los escribas, que murmuraba que cómo era posible que comieran y bebieran con los pecadores. Algo muy interesante, y esto es digno de resaltar, uno pensaría que son tres parábolas, como lo planteó Karina, ¿no? Pero realmente es una parábola. Es una parábola. Si ustedes leen el versículo 3 del capítulo 15, les dice, entonces él les refirió esta parábola, diciendo, y si ustedes leen todo, no hay un corte, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos leer la parábola del hijo pródigo en función como lo plantea Karina.
Es una misma parábola donde Dios es el pastor que va en busca de la oveja que se pierde. Es la mujer que busca afanosamente el dracma que se le pierde. Y es el padre que espera con paciencia al hijo que se le pierde. Y entonces, esta es una sola parábola, ¿no es cierto? Bajo esta misma directriz, ¿no? Del perdido. Y me parece que es fundamental el hecho de considerar la importancia, hablando de esta parte de la parábola que tiene que ver con el padre. Yo lo único que puedo resaltar, lo que comentaron está bien, todos estos aspectos que simbolizan la historia, tienen que ver con el padre, que es el padre quien soporta la displicencia del hijo menor y el enojo del hijo mayor. Evidentemente, hermanos, el hijo menor son los pecadores y publicanos, el hijo mayor son los fariseos y los escribas. Evidentemente, hermanos, el hijo menor sigue siendo hoy en día el que está perdido, al que es diferente a nosotros y que necesita de Jesús, y que ellos también necesitan encontrar la salvación, la dignidad plena de la vida, ¿no? Y desgraciadamente muchos de nosotros somos el hermano mayor, que nos enojamos porque esas personas están o porque haya que hacer algo por esas personas. En ambos casos, el padre es paciente con uno y es tolerante con otro, y en todo caso, todo tiene que ver con Dios. Esta es la historia, básicamente, del retrato del Dios del Antiguo Testamento. Es el retrato del Dios que en el Antiguo Testamento se presenta como el esposo paciente que soporta y tolera las infidelidades de su esposa, ¿no? Una y otra vez. Y aquí es el padre amoroso que abraza con ternura al hijo y que con amor soporta los reclamos del otro hijo. Interesante, hermanos, interesante cómo se da esta visión del padre, ¿no? Muy propia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es el Dios vengativo, no es el Dios iracundo, no es el Dios violento. Es el Dios que tiene rasgos paternales en el Antiguo Testamento, tiene rasgos maternales, ¿no? Y que ahora en esta parábola se resalta de una mejor y mayor expresión. Lucy, ¿querías decir algo? Sí, quería comentar algo. También vemos ahí el significado de cuando está gozoso el padre en la fiesta, ¿verdad? Y dice que el hijo no quiso entrar a la fiesta, el mayor. Entonces él es como ese simbolismo, ¿no? De Jesús con los líderes de la iglesia. Claro. Porque él se gozaba por los perdidos, por los que se arrepentían de su pecado y eran salvos, ¿verdad? Por la palabra. Y hacía lo mismo con los líderes de la iglesia, ¿verdad? Dice que no les gustaba que los confrontara, y entonces por eso, porque el padre pudo haber obligado al hijo mayor a entrar a la fiesta, pero no lo hizo, y era lo que hacía con los líderes religiosos. Jesús no los obligó a nada, sino que les decía con ese amor, como lo hizo el padre con el hijo mayor, ¿verdad? Así Jesús lo hacía con los líderes de la iglesia. Y sí que en última instancia Jesús tampoco le cierra la puerta a los fariseos y a los escribas, ¿no? O sea, uno podría decir, y sí, que no entren, que para que se les quite, pero Jesús no hace eso. Jesús sigue abriendo su amor para todos, y eso es lo importante que tiene esta parábola. Bueno, habría mucho que decir sobre ello, pero bueno, el ejercicio era para que ustedes profundizaran, vieran cada detalle y bueno, cada pincelada que nos da Lucas como un artista de las palabras, como se ha mencionado, sea reconfortante para nuestra fe.
Pues, hermanos, hermanas, muchas gracias. Gracias por el aguante. Gracias por soportar pacientemente. Mañana estaré subiendo el examen que van a tener que contestar para aprobar la materia. Ajá. Así es que Dios les bendiga y que de mí no se olvide el Señor. Así es que, bueno, mañana estaría subiendo a la mañana el examen. ¿Ok? Pues deseo que Dios les bendiga. Gracias por todo. Tenemos clases hasta el 26. Les voy a pasar la próxima semana su horario de clases. Vamos a tener 2 materias ahora en este tercer trimestre. Vamos a tener apologética y vamos a tener consejería cristiana. Ajá. Entonces, esas son las 2 materias que vamos a cursar, Dios mediante, el próximo trimestre. Y ya nada más estoy confirmando los horarios para decirles a qué hora son los horarios de las clases presenciales. ¿Está? Pues Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Un placer. Cuídense mucho. Disfruten esta semana tranqui y nos vemos hasta el 26, Dios mediante. ¿Okay? Dios les bendiga. Paz a todos. Paz, hermano.